Queridos amigos, aquí estamos nuevamente para el encuentro con el Señor. Los invito a que nos pongamos delante de Él con mucha atención, porque es Él que nos habla. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu, Señor, y todo será creado y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo, concédenos ser dóciles a este mismo Espíritu, para buscar siempre el bien y gozar de su consuelo. Te lo pedimos por Jesús, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Y viniendo al tema de hoy, el texto que hemos elegido se refiere a Marcos, capítulo 6, del versículo 1 al 6. Se trata del texto de la visita de Jesús a Nazaret. Escuchamos. Saliendo de allí, se dirigió a su ciudad acompañado de sus discípulos. Un sábado se puso a enseñar en la sinagoga. Muchos, al escucharlo, comentaban asombrados: ¿De dónde saca éste todo eso? ¿Qué clase de sabiduría se le ha dado? ¿Y qué hay de los grandes milagros que realiza con sus manos? ¿No es este el carpintero, el hijo de María, el hermano de Santiago y José, Judas y Simón? ¿No viven aquí entre nosotros sus hermanas? Y esto era para ellos un obstáculo. Jesús les decía: a un profeta solo lo desprecian en su tierra, entre sus parientes y en su casa. Y no pudo hacer allí ningún milagro, salvo sanar a unos pocos enfermos a quienes impuso las manos, y se asombraba de su incredulidad. Después recorría los pueblos vecinos enseñando. Bueno, entonces el texto que hemos escuchado, hemos dicho que se refiere a la visita de Jesús a Nazaret. El lugar de acción, diríamos así, de su pastoral era la de Cafarnaúm, una ciudad no muy grande, pero importante desde el punto de vista comercial, porque había estaba la ruta que pasaba todo alrededor del lago de Galilea, y también estaba la ciudad de Tiberíades, que era la ciudad donde los romanos venían haciendo turismo en esta zona. Había mucho trabajo de pesca. Y bueno, y Jesús optó un día salir de Nazaret e instalarse, ubicarse en Cafarnaúm. Pero en este caso es Jesús que decide volver a su país, a su pueblo, Nazaret. Notamos que Jesús ya viene haciendo su trabajo pastoral por acá y por allá. Y había habido ya algunos choques. ¿Se acuerda cuando los fariseos o la gente que venía de Jerusalén, encontramos en el Evangelio de Marcos siempre, capítulo 3, versículo 22, cuando acusa a Jesús de ser un impostor, porque él echa los demonios por los jefes de los demonios. También recordamos cuando ya los herodianos, junto con los fariseos, deciden de eliminar a Jesús, dice el capítulo 3, versículo 6. Pero también había habido algún encuentro con los familiares, parientes, los conocidos. Y se acuerdan cuando en el capítulo 3, versículo 21, es ahí donde encontramos esta frase. Dice:
Sus familiares que lo oyeron salieron a calmarlo porque decían que estaba fuera de sí. Y después del desencuentro que había tenido con los letrados. Estos antecedentes no eran muy lindos. Y también en el capítulo 3, versículo 31, escuchemos bien, dice, llegaron su madre y sus hermanos, se detuvieron afuera y lo mandaron a llamar. La gente estaba sentada en torno a él y le dijeron, mira, tu madre y tus hermanos están afuera y te buscan. Y Jesús les dice, ¿quién son mi madre? ¿Quién son mis hermanos? Y ahí sigue la conversación. ¿Qué significa? Que ya hasta los mismos familiares más íntimos no comprendían a Jesús. Ahí está incluido María también. Bueno, con todo esto antecedente, Jesús va a Nazaret. Es una visita de paso, no, es intencional, porque Jesús se queda ahí. Y seguramente tenía ganas, tenía voluntad un poco de aclarar. Por eso dice acá el texto que nos toca hoy, dice que fue un momento importante esta visita porque Jesús va directamente, diríamos así, al lugar de reunión de la comunidad, el sábado, en la sinagoga. Y sabemos que la sinagoga era un lugar muy importante para los judíos, donde iban los varones y se reunía, conversaba sobre la palabra. Las mujeres también iban, pero no era obligatorio. Para los varones sí. Entonces, que señale acá el texto que Jesús va directamente a la sinagoga es muy significativo. ¿Cuál es el planteo que se hace? Seguramente lo escuchan primero, como sabemos que hacía en la sinagoga, después de la lectura del texto, el comentario del fariseo, del encargado de la comunidad, y después había diálogo libre entre los presentes, es decir, todo podía intervenir. Bueno, aquí ya se plantean de parte de la gente, dice, primero quedaron asombrados y segundo, dice, ¿de dónde le sale tanta sabiduría? Traducción más, traducción menos, este es el sentido. Aquí se cuestiona la sabiduría de Jesús. ¿Qué hay de la fuerza poderosa que sale de sus manos? Acá son dos frases que tenemos que analizarlas bien. ¿Cuál es la sabiduría? Nosotros sabemos que Jesús era hijo de Dios y entonces resolvemos todo diciendo, bueno, claro, era hijo de Dios. Pero no tenemos que quedarnos con eso. Se está hablando acá de una sabiduría muy importante, diferente de lo que era la sabiduría común de los fariseos y de los letrados. Porque los fariseos, los estudiosos, miraban todo con el punto de vista de la ley. Buscaban en la palabra la ley de Dios, los mandamientos, los preceptos, ¿no? Que ya le hemos dicho muchas veces que ya tenía 600 preceptos. Entonces, ¿de qué sabiduría se está hablando? Jesús tiene otra forma de hablar. Él explica y busca en la Biblia cuál es el proyecto que Dios quiere realizar en este mundo. Es decir, no busca la norma para observar, sino el ideal. Asumir, hacer nuestro, hacer en cada uno, asumiendo el proyecto que Dios tiene sobre nosotros. Esta es la sabiduría diferente. Lo primero, busca la regla para observar, la observancia. Jesús dice, no, eso es importante, pero no es lo principal. Importante es dejarnos conducir
en el proyecto de Jesús, en el proyecto de Dios. Eso es lo que distingue la enseñanza de los fariseos de la de Jesús. Por eso es una sabiduría diferente, es una comprensión diferente, nueva, que se orienta más en una mirada siempre atenta a la voluntad de Dios, al proyecto de Dios. Que sabemos que ya Jesús habla del reino. Eso le asombra. Pero le asombra también porque sale de él, dice, una fuerza poderosa que sale de sus manos. La palabra está bien medida, también en el texto original. Está bien medida. Está hablando de una fuerza o de fuerza poderosa. No dice milagro, fuerza poderosa. Es decir, que Jesús tenía una autoridad, tenía una profundidad humana y divina, si queremos, que impactaba a la gente. Y es linda la frase que dice acá, esto sale de sus manos. ¿Se acuerda? La referencia es clara. ¿Se acuerda en el Génesis cuando Dios plasma el hombre con sus manos? Lo está formando, lo está delineando, le está dando forma. Bueno, acá se recuerda justamente eso. Es Dios que no solo en el pasado, sino hoy, con su fuerza poderosa, que viene del modelar, hacer, construir el hombre, su proyecto, lo que nosotros queramos. Entonces, esto es lo que mira el pueblo, no comprende a Jesús, porque se dan cuenta que hay algo diferente, pero no identifica de dónde viene esta fuerza poderosa. Que después, más adelante, el Evangelio de Marcos habla también de autoridad. ¿Quién es este hombre que habla con tanta autoridad? ¿Cuál es la autoridad? Es la firmeza, la seguridad, la fortaleza que tiene Jesús. Este mundo, esta novedad que presenta Jesús, que le llama la atención, pero quedan admirados, pero no llegan a la fe. Jesús desanimado, y lo dice él mismo, no pudo hacer ahí muchas otras cosas porque no lo entiende. No entiende el mensaje de Jesús. Y Jesús se va sin lograr lo que quería, es decir, mostrarle a ellos que había algo más para descubrir en él. Y eso es lo triste de Jesús. Y esa es la amargura de Jesús. Saquen el mensaje. Saquemos el mensaje de esta palabra, porque esto es importante para nosotros. Jesús no vino para darnos receta para ir al cielo. Perdónenme si lo digo así malamente. Que es lo que muchas veces buscamos. Jesús nos orienta hacia un proyecto más amplio. Nos proyecta hacia un futuro maravilloso que es su reino, su proyecto de vida, el proyecto de vida de Dios. Y eso tenemos que descubrirlo en nuestra vida diaria, en nuestra vida de día a día. Que Dios está actuando, que Dios está manifestando su fuerza poderosa de salvación en mi vida, en nuestra vida, en pequeño y grande gesto de la vida. Eso es lo grande. Esto es lo grande de este milagro, de este encuentro que Jesús nos presenta hoy. Lo dejo a su consideración. Vamos a seguir anunciando este Evangelio del Señor. Y así, queridos hermanos, con mucha alegría le anuncio este Evangelio. Que el Señor los bendiga, que el Señor los acompañe. Hasta el próximo encuentro.